Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesora. Buenas noches, profe. Hola. Ok, chicos, vamos a dar inicio. Hay bastantes. Ok, vamos a continuar con la parte de literatura. Hoy vamos a ver géneros literarios, tipos de narrador y registros del habla. Eh, no sé si están por enterados, pero solamente nos quedan 2 clases. Solamente nos quedan la clase de hoy y la de la próxima semana. Entonces, vamos a tratar, ¿verdad? De ver lo que nos hace falta, que son solamente los temas de literatura. Y ya luego, si abrimos repaso, que ese es como el objetivo, porque todavía nos falta tiempo, todavía hay tiempo, entonces vamos a abrir repaso, ya vamos a ver, eh, pues vamos a volver a ver estos temas ya. Uno por clase, por decirlo así, más con tiempo. Hoy sí vamos a ver lo que son géneros, tipos de narrador y registros del habla. Lo que vamos a hacer es ir viendo un poquito de teoría y ir resolviendo las preguntas del examen que yo les pasé. Ok, entonces vamos a empezar con los géneros literarios. A ustedes les salen varios géneros literarios. En bachillerato salen todos, porque conforme el grado, por ejemplo, en séptimo se ve novela, cuento y drama, nada más. Y ahí conforme al nivel van aumentando. Ya en bachillerato se ven todos los géneros literarios. Es la novela, el cuento, la lírica, el drama y la epopeya y el ensayo. Ok, vamos a ver entonces esos 6 géneros literarios. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a las características de cada uno de estos géneros porque dependiendo bueno, en el examen les van a poner fragmentos, ¿verdad? Igual que el tema anterior. Les ponen fragmentos y esos fragmentos tienen que identificar el tipo de género que está evidenciado ahí. Como yo les digo, el fragmento no está ahí por estar. ¿Por qué? Porque en las opciones, ¿verdad? En las opciones puede que hayan 2 características del género por el que me están preguntando. Por ejemplo, me ponen el fragmento y tengo que identificar en ese fragmento una característica de la novela. En las opciones puede que de las 4, 2 opciones sean características de la novela. ¿Cuál va a ser la correcta? La que aparte de que sea una característica del género por el que me están pidiendo, sea una característica que se está evidenciando, que está representada en el fragmento que nos pone. Entonces hay que tener en cuenta eso. El primer género, que es la novela son textos muy extensos. Entonces se caracteriza por tener muchos personajes y por tener muchos ambientes. Como es algo tan extenso, no solamente abarca un tema en específico, sino que se termina desarrollando varias historias o varios temas a la vez, porque es algo muy extenso. Una característica importante de la novela es que está escrita en prosa. Recordemos que cuando decimos que está escrita en prosa es que va escrito desde el inicio hasta el final del renglón. ¿Por qué? Porque el verso es que se da en la poesía, como ustedes saben o como han visto seguramente, los poemas se escriben eh, en frases cortas, no se llena todo el renglón. Y eso es lo que se hace referencia a cuando nos dice que la poesía está escrita en verso, que se escribe en frases pequeñas. La novela no, la novela está escrita en prosa, que está escrita desde el inicio del renglón hasta el final del renglón. Se desarrolla en varios ambientes, pueden ser tanto historias ficticias, ¿verdad? No reales, como historias humanas, historias reales. Y otra característica importante de la novela es que posee narrador, que como les dije, los tipos de narrador los vamos a estar viendo más adelante. Y cuando hablamos de narrador, es de esa persona que nos narra la historia, que nos cuenta la historia. Entonces, en la novela
existe narrador. Las características acá que podemos resaltar en el género novela es, 1, que está escrito en prosa, 2, que posee un narrador y 3, que puede abarcar varias historias a la vez. Porque ya al darme cuenta que abarca varias historias a la vez, pues por ende va a tratar o va a incluir varios personajes, va a tener varios ambientes. Es un texto muy extenso, ¿verdad? Porque todo se da a detalle, se detalla mucho la historia. Luego tenemos el siguiente género literario, que es el cuento. El cuento es todo lo contrario a la novela. Es algo muy pequeño que abarca solamente una historia. Tiene el propósito de inicia la historia, ¿verdad? La, la describe y va directo al final. No da tantos detalles, no redondea tanto en el texto, porque el cuento tiene que ser algo muy pequeñito. Entonces va directo al final de la historia. Nos inician contando la historia y el objetivo es llegar directamente al final, sin dar mucho detalle. Es algo muy pequeño. El cuento también está escrito en prosa. También tiene narrador, que esas son como las similitudes entre la novela y el cuento. Ambas poseen narrador, ambas están escritas en prosa. Otra característica del cuento es que, vamos a ver ahí, se me pasó, que el lenguaje tiene que ser muy, muy preciso y muy directo, con frases muy sencillas. Como ustedes saben, el cuento, ¿verdad? Desde sus inicios, pues fue creado con el objetivo de ser leído por niños. Entonces, por ende, tenían que utilizar un lenguaje sencillo y que se entendiera fácil. Entonces, pues hoy en día ya hay cuentos que incluyen temas mucho más profundos, que pueden ser leídos por adultos, pero tiene que seguir manteniendo ese tipo de lenguaje, un lenguaje sencillo y preciso. ¿Ok? Vamos con el siguiente género literario, que es el drama. El drama es el teatro o la obra de teatro, como la conocemos, pero el género en específico se llama drama. El drama se caracteriza por presentar acotaciones, que son una de sus principales características. Las acotaciones, como lo ven ahí marcado en la imagen, son esas frases que están entre paréntesis. El único género literario que tiene acotaciones es el drama. Son esas frases que están entre paréntesis que le permite al lector identificar cómo está sucediendo la acción, cómo está sucediendo lo que el personaje está diciendo. En el caso de las personas que actúan y que representan las obras de teatro, esas acotaciones les funciona para saber cómo tienen que representar ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí dice José. José dice, hola amigo, buenas tardes. Emiliano le contesta volviéndose. Entonces, la persona que está representando a Emiliano, el actor, se tiene que volver al momento de contestarle a José. Entonces, es una forma de guiar a las personas que actúan y que representan esas obras de teatro, y es una forma de que nosotros como lectores entendamos y sepamos más a detalle cómo están sucediendo ahí los hechos. Entonces, esas son las acotaciones, son esas frases entre paréntesis. Otra característica del drama es que predomina el diálogo. Ya no está escrito en prosa, sino que está escrito en diálogo, el drama. ¿Por qué? Porque son los mismos personajes los que hablan. Entonces, como el ejemplo que está ahí igual en la imagen. En el drama siempre va a predominar el diálogo, está hecho para ser representado, como se los mencioné anteriormente, ya sea por actores o por actrices, y presenta acotaciones. Esas son las características principales del drama. ¿Están claros los primeros tres géneros, la novela, el cuento y el drama?
chicos? Sí, profe. Perfecto. Ok, vamos con el siguiente género literario, que es la lírica. Y la lírica es la poesía. La poesía, como les dije ahora, ¿verdad? No está escrita en prosa ni está escrita en diálogo, está escrita en verso. Esa es como la característica más distintiva entre los géneros que ya vimos. Cuento y novela están escritos en prosa, que se escriben desde inicio hasta final del renglón. El drama se escribe en diálogo o predomina el diálogo, está escrito en diálogo. Y la lírica está escrito en verso, que son frases cortas. Esas frases cortas poseen musicalidad a la hora de que lo leemos, posee métrica, posee rima, ¿verdad? Riman el final de cada verso. Se caracteriza por ser subjetivo y es una de las características más importantes de la lírica. La primera característica más importante de la lírica es que está escrita en verso. Y la segunda es que tiene carácter subjetivo. Cuando hablamos de que tiene carácter subjetivo, quiere decir que el autor o el poeta manifiesta o escribe a raíz de sus pensamientos, de sus propias emociones. Anteriormente le decía a otro grupo que es, por ejemplo, cuando nos piden a nosotros opinar sobre un tema en específico y nos dicen opine de manera objetiva, ¿verdad? Entonces tenemos que dar nuestra opinión sin tomar en cuenta nuestros sentimientos o nuestras emociones. Pero si nos piden que opinemos de manera subjetiva, ahí sí podemos incluir en nuestra opinión lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Entonces, es importante que sepan esa diferencia entre objetivo y subjetivo. Objetivo no incluye las emociones ni los sentimientos. El subjetivo sí las incluye. Y ustedes han visto, o no sé si han tenido la oportunidad de leer poesía, que la poesía es así. La poesía expresa sentimientos, expresa varias emociones, entonces por eso es subjetiva, porque el autor escribe a través de sus propias emociones o de sus propios sentimientos. Em, Está escrito en verso, como les dije. Eso de subjetivo tienen que tenerlo claro porque, por ejemplo, no sé si es en el caso de este examen, pero sí vi uno que entre las opciones decía, tiene carácter objetivo y ya se iban por esa. Entonces, no, recuerden que la lírica es subjetiva, no objetiva. Otra de las características es que presenta universalidad de temas. Esto quiere decir que nos habla sobre varios temas a la vez. Nos puede hablar sobre el amor, el desamor, el odio en un mismo poema. Entonces, la lírica es bastante flexible. Entonces, posee universalidad de temas, predomina lo estético y tiene hablante lírico, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Que es el que nos habla a través del poema. En el cuento, en la novela, tenemos narrador. En la lírica, que es en la poesía, tenemos hablante lírico. Vamos con el siguiente, que sería el ensayo. El ensayo y la poesía son los únicos dos géneros literarios que son de carácter subjetivo, para que les quede claro. Solamente el ensayo y la poesía son subjetivos. ¿Por qué el ensayo? Porque el ensayo nosotros lo hacemos para opinar o para mostrar nuestros propios conocimientos sobre un tema. Entonces, tenemos que incluir nuestra opinión y tenemos que incluir lo que nosotros sabemos, nuestras propias ideas. Entonces, es de carácter subjetivo. El ensayo está escrito en prosa, es expositivo, ¿verdad? Puede utilizarse o lo pueden exponer ante otros y posee carácter didáctico. ¿Por qué? Porque a través de esos ensayos o de los ensayos que hacemos se da una enseñanza. Entonces, por eso se dice que posee carácter didáctico.
entonces la principal característica del ensayo es que también es subjetivo, que está escrito en prosa y esas son como las principales y ya las demás que es expositivo y que posee carácter didáctico. Y la epopeya, que es el último género literario, en eh, la epopeya cuenta las hazañas de un personaje importante, ya sea de un personaje importante de un pueblo o de algún lugar en específico. Pero la epopeya se caracteriza por eso, por contarnos las guerras, por contarnos los viajes, por contarnos la vida de personajes importantes, de personajes heroicos para eh, para un pueblo en específico. Por lo tanto, es un género literario muy extenso, igual que la novela, porque da muchos detalles. Entonces, es algo bastante extenso, puede eh, eh, incluir, además de algo real, puede incluir también hechos ficticios y también se caracteriza por incluir en sus narraciones intervenciones divinas o sobrenaturales, ya sean dioses o reyes, cosas así o santos que nos incluyen. Entonces, esa es la epopeya. Esos son los 6 géneros literarios. Entonces recuerden que el cuento es algo muy pequeño, tiene narrador y está escrito en prosa. La novela también está escrita en prosa, pero es muy extensa, tiene varios ambientes y varios personajes. La lírica es subjetiva, tiene rima, tiene métrica. em, la lírica está escrita en verso. El ensayo está escrito en prosa y también es subjetivo y posee carácter didáctico. La epopeya que lo acabamos de ver y el drama que tiene acotaciones, que está hecho para ser representado y que se escribe o predomina el diálogo. ¿Ok? ¿Están claras las características de los géneros? Chicos, ¿o tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir al examen y vamos a hacer la pregunta 12. Ya se las voy a... Como les dije, la práctica de hoy va a ser el examen. Igual ahí tengo otro examen, entonces este es el que vamos a utilizar en los repasos. Hacemos repasos. Ok, en la 12 tenemos que leer el fragmento que está ahí y ver o identificar una característica del género literario novela. Entonces, alguna de las 4 opciones tiene que ser una característica de la novela y que además esté representada en ese fragmento. A ver, lean el fragmento y recuerden las características que tenía la novela. ¿Cuál sería ahí la opción correcta?
Ok, vamos a ver, voy a revisar el cronograma. A ver si con ustedes, porque me están diciendo que ya habían hecho eso. Como le doy a varios grupos, entonces, vamos a ver. Yo tengo acá que vimos el código apreciativo. Estuvimos haciendo práctica de código apreciativo, correcto. Ujú. Bueno, me hubieran dicho desde el inicio y no hago la explicación otra vez, pero bueno. Eh, ya habíamos visto esa y habíamos hecho la práctica. Entonces sigamos con el siguiente tema que serían los tipos de narrador. No, Carla, más bien gracias. Ok, sigamos entonces con los tipos de narrador, que ya lo pudimos identificar, ¿verdad? Que están presentes en los géneros literarios, porque por ejemplo el cuento o la novela los utiliza, ¿verdad? Hay alguien que nos narra la historia, hay alguien que nos cuenta la historia. Ahora tenemos que identificar qué tipo de narrador es el que nos la cuenta. Entonces hay tres tipos de narrador: el protagonista, el testigo y el omnisciente. ¿Ok? El protagonista es cuando se habla en primera persona. Cuando, por ejemplo, yo les estoy contando lo que me sucede, lo que me sucedió a mí ayer. Entonces, yo hablo en primera persona, me pasó esto, hice esto, eh, etcétera. Entonces, hablo en primera persona porque me sucedió todo a mí. Ahí yo estoy siendo una narradora protagonista. Soy un tipo de narrador protagonista porque narro las cosas que me sucedieron a mí. La forma de identificar el protagonista es eso, se habla en primera persona. Por ejemplo, en la frase que está ahí, dice: aquella noche rendí mi ánimo, se habla en primera persona, a la tristeza y una emoción romántica que me sorprendió con vagas caricias. Hay palabras que están conjugadas en primera persona, que es lo que nos hace a entender que la persona que nos cuenta la historia le sucedió eso. ¿Ok? Vamos con el testigo, que el testigo es el siguiente tipo de narrador. Y como lo dice el nombre, es alguien que cuenta las cosas que le sucedieron a otro, pero que él fue testigo, que él estuvo ahí. Que, por ejemplo, yo cuente lo que le sucedió a Carla porque yo lo vi o porque Carla me lo contó. Entonces, ese es el testigo. Cuento cosas que le sucedieron a otro y que fui testigo. Ejemplo, dijo que lo vio en una isla, abrumado por recios pesares. Dijo que lo vio. Estoy contando algo que alguien más me dijo. ¿Ok? Fui testigo. ¿Está claro el testigo? Sí, en mi parte sí. Muy bien. Y el omnisciente nosotros le llamamos un narrador Dios. ¿Por qué le llamamos narrador Dios? Porque eh, cuenta las cosas que le suceden a las personas, pero no porque él las vio o porque alguien más se las contó, sino que él las cuenta porque él las sabe. Por eso le decimos un narrador Dios, porque él narra lo que le sucedió a los personajes, narra lo que está pasando, lo que están haciendo los personajes, pero lo narra porque él lo sabe, porque sí. Así de simple. Por eso se le dice que es Dios. Y además, como él lo sabe todo,
el omnisciente, nos cuenta también los sentimientos o los pensamientos o lo que está pasando por la cabeza de los personajes. Porque él lo sabe todo, entonces no solamente sabe por fuera, sino que también nos cuenta lo que está pasando los personajes por dentro, sus pensamientos, em, sus emociones, cómo se siente. Nos lo cuenta porque él lo sabe y porque sí. Entonces esos son los tres tipos de narrador, los tres tipos de personas que nos pueden contar una historia. La que nos habla de lo que le sucedió a él mismo, que es el protagonista, la que nos habla de lo que le sucede a otra persona y que fue testigo, que es el testigo, y el omnisciente que nos habla de lo que le sucedió a otra persona, de sus pensamientos, sus emociones, porque simplemente lo sabe por ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir a la práctica, al examen. Ok, hagamos primero esta que está ahí en la pantalla. ¿Qué tipo de narrador es el que predomina en ese fragmento? ¿Cuál es el narrador que Testigo. predomina? Léanlo muy bien. No es la A, el testigo. Bueno, por aquí es la A. ¿Qué más? Yo necesito que lean el fragmento. No se apresuren. Listos. Vamos a ver por el chat. Stephanie también que la A. El texto dice, nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en su lecho de amor y luego asusó a sus perros de guerra que lo despedazarán a dentelladas. ¿Okay? En el fragmento anterior predomina un narrador testigo, muy bien. Relata lo que le contó otro personaje, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 15. En la 15 nos están pidiendo listo, igual qué tipo de narrador y vean que ahí vienen, hasta viene más sencillo porque no solamente viene el nombre del narrador, sino que también viene un poquito de explicación. ¿Cuál será ahí? La D. Ok, dicen que la D. La D, sí. Llegados a Londres, nos dispusimos a pasar varios meses en aquella magnífica y celebrada ciudad. Clerval quería frecuentar a los hombres de genio que en esa época del año pululaban por la ciudad. Para mí, tales visitas eran secundarias. Estaba interesado principalmente en conseguir los conocimientos que me permitieran aprender todo cuanto consideraba necesario para llevar a cabo mis trabajos. Por lo tanto, me apresuré a entregar las cartas de presentación que llevaba conmigo a los más célebres y distinguidos filósofos naturales de Inglaterra. ¿Ok? La de protagonista, las acciones que se narran tienen relación con. Muy bien. Vean que ahí tenemos primero palabras en primera persona como
nos dispusimos, ahí es primera persona plural, ¿verdad? Se incluye él y otra persona más. Por acá, para mí, tales visitas, mis trabajos, me apresuré, habla en primera persona. Ok, muy bien, protagonista. ¿Dudas o preguntas con el tema? Con los tipos de narrador. ¿Están claros? Chicos, Profesora, ¿por qué en esta 15, en la A y en la C, vienen dos descripciones diferentes de omnisciente? O sea, la respuesta es muy clara, pero ¿por qué ponen el omnisciente dos veces como posible respuesta? La A dice el omnisciente hace uso de un lenguaje culto y el omnisciente en la C conoce los deseos íntimos de los personajes. ¿Cuál de los dos tiene la definición correcta de omnisciente? Sí, sería la C en ese caso. Ajá. Simplemente son trampas porque Mm, puede que las cuatro opciones me diga que es protagonista, pero que la explicación sea eh, diferente. Entonces, ¿cuál va a ser la que me diga la definición de protagonista verdaderamente? ok, ok. Entonces, ahí Gracias. no importa que esté repetido. Lo que vale Ujú, también es la definición, como me lo está definiendo. ok, ok, gracias. Ujú. Por aquí tengo otra, vamos a ver para hacer otras dos. Pero es un archivo. Que este igual se los puedo pasar para que lo utilicen como práctica extra. Que aquí vienen otros ejercicios de tipo narrador. Ok, veamos el 3, dice. La mañana del 4 de octubre, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, Ok, la 3. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Elías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle el día de la desgracia, que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Qué tipo de narrador hay en ese fragmento? La A, profe. Muy bien, omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Porque me está contando las cosas que le sucedieron a Gregorio Olias, pero no porque alguien más se lo contó, ni ni el mismo Gregorio es el que nos lo está nos lo está contando, no nos está hablando en primera persona. Entonces, nos está contando lo que le sucedió a otra persona, sabe todo lo que pasó, sabe todos los detalles y vean que sabe hasta lo que soñaba. Entonces recuerden que el omnisciente puede saber más a profundidad los, lo lo de lo que le sucede a los personajes. ¿Ok?
Vamos con la 4, dice. Me niego a corresponder a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pegada a su trabajera con la típica frase, has estado maravillosa, querida. ¿Qué tipo de narradora hay ahí? La C. Protagonista. Protagonista, muy bien. Me está Ujú. contando lo que le está sucediendo a ella, me está hablando en primera persona, me niego. Muy bien. Vamos a hacer uno más. Igual yo les voy a pasar el archivo para que lo tengan ahí. Ok. En la 5 dice, fue entonces cuando se torció el tobillo. Cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado, el dolor amainó enseguida y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla, se incorporó, caminó con cuidado y una punzada le desgarraba el tobillo. ¿Qué tipo de narrador? A ver. Profe, testigo porque está contando todo lo que le sucedió, ¿o no? Profe, Recuerda. yo digo que la, Ajá, es omnisciente. porque sabe todo, digámosle, lo que él pasó, Ajá, los pero él no estuvo sentimientos. ahí, Ujú. pero él no estuvo ahí. Recuerde que el testigo, a diferencia del omnisciente, el testigo está ahí presente Ah, o ok. sabe las cosas porque alguien más se las dijo. Él simplemente acá está narrando lo que le sucedió y vean que cuenta cosas íntimas, por ejemplo, que sentía punzadas, ¿verdad? Él lo sabe todo, pero lo sabe porque es omnisciente, no es testigo. Entonces, en ese caso sería la opción A. Yo creo que ya con esta queda bastante claro el tema. Vamos a dejar este hasta acá. Yo les voy a enviar el archivo y voy a iniciar la segunda parte. Ya nos queda menos de un minuto para continuar con los registros del aula.